Me acompaña el científico panameño Ibis Serrano, pues veragüense. Ibis, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Mucho gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias por esta invitación para compartir con el pueblo panameño nuestros conocimientos y nuestra postura ante lo que está sucediendo aquí en el país con la pandemia de la COVID-19. No solamente, sino que yo creo que lo que ha demostrado esta pandemia, y tú, bueno, te agarró la pandemia de este lado, pero esa fuga de cerebros y pues vemos que pareciera que todos los cerebros del mundo están en comunidades científicas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y cómo, pues, ¿qué tienen que hacer nuestros países para poder retener a nuestros científicos y que no quedemos como estamos? Es decir, a expensas de que venga esa vacuna y que se convierta en una especie de arma de geopolítica, más que científica. Fernando, usted ha hecho una pregunta altamente inteligente. Muchas gracias. Esa ha sido para mí una batalla por más de 20 años aquí en Panamá, en la que por mucho tiempo me he tratado de reunir y me he reunido, de hecho, con muchas de las autoridades panameñas para plantearle la misma situación. ¿Por qué permiten que el talento panameño tenga que salir de sus fronteras para poder que ellos aporten el conocimiento suyo a otros países y no a Panamá? ¿Por qué no se ha invertido en investigación y desarrollo? ¿Por qué no se ha reformado el sistema de salud panameño de una manera adecuada? Sí. En mi acercamiento personal a diferentes personas, y le digo, a lo largo de los años me he reunido con tantas personas, mire, desde el Gorgas, el oncológico, ministros de salud, director actual de la Caja del Seguro Social, le he planteado la situación a diferentes presidentes, Martinelli, por ejemplo, Varela, le he escrito a Martín Torrijos, a Mireya Moscoso, incluso al presidente Cortizo, antes de la pandemia. Entonces, ha sido siempre para el panameño como que el científico es como un relajo, es todo una burla, es todo un desdén, es todo un desprecio por las más grandes inteligencias que tiene Panamá, y no solamente en el campo científico, en otros campos también. Entonces, eso lo que hace es reflejar una crisis cultural, más que nada una crisis de valores y una crisis de educación, en las que el panameño, y no solamente el panameño, me refiero también al latinoamericano, no tiene esa capacidad de ver en dimensión completa la importancia que tiene la ciencia, no solo en la salud, sino en el progreso de toda nación. Entonces, ahí estamos dando en un punto neurálgico de nuestra crisis como país, y los resultados pues se venían, por lo menos yo ya los veía claro, lo había dicho claramente a lo largo de los años, incluso en uno de mis últimos libros sobre la crisis mundial de los sistemas de salud, con nombre y apellido, pues el tema de la pandemia y la forma en la que países como los nuestros y el resto del mundo iba a reaccionar, incluyendo los Estados Unidos y Europa, no iban a estar preparados para esta crisis. Entonces, es importante que nosotros establezcamos un diálogo, pero un diálogo que no sea egoísta, porque mire lo que se está dando aquí en Panamá. El campo científico también ha sido producto de mucho egoísmo y de mucho cotilleo y mucha cizaña y mucha mezquindad. Entonces, si ellos no pueden, tampoco dejan que otras personas puedan. No me parece correcto, no me parece ético, y me parece que esto que estamos viviendo nos debe servir de experiencia y de lección. Debemos aprender para tomar un rumbo completamente diferente una vez hayamos superado esta gran crisis que está costando vidas innecesarias, sobre todo en los sectores más humildes y más vulnerables de este país. Y eso no lo podemos permitir. José Blandón está con nosotros. Ibis Serrano. Buenos días, Divis. ¿Qué tal, señor Blandón? En mi pueblo dicen que lo primero es lo primero, para que nuestro país lo conozca. ¿Por qué no nos habla de su experiencia profesional como científico? De cuál es su preparación académica. Primero, para que nuestro país sepa con qué talento estamos hablando. Gracias. Mire, yo vengo de un vecindario sumamente humilde en la provincia de Veraguas. En Santiago de Veraguas fui becado en el Colegio San Vicente de Paúl,
Posteriormente, me gané la admisión a la Universidad de Medicina con mucho sacrificio, uno de los primeros estudiantes entre 1.500 aspirantes. Estando en medicina, apliqué a una beca por la organización por la USAID, la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Ellos me becaron para estudiar genética en la Universidad del Estado de Iowa. Eso fue un paso sumamente interesante porque en ese momento no existía un programa de genética per se en los Estados Unidos, así que se había creado ese departamento con algunos de los científicos más importantes, es decir, mis profesores venían desde Harvard, venían de Caltech, venían de los mejores laboratorios de los Estados Unidos, y de hecho a mí se me dio la oportunidad desde el primer semestre a meterme a tomar clases muy avanzadas y hacer investigación sobre el cáncer en lo que eran los telómeros y la telomerasa. Así que creamos un proyecto muy interesante porque la telomerasa es la enzima que se necesita para elongar los telómeros, que son como una serie de nucleótidos al final de cada cromosoma que se va cortando con el tiempo. Entonces fue un proyecto muy bonito de terapia genética. Luego me gané una beca para estudiar en uno de los mejores laboratorios del mundo, el Cold Spring Harbor de Nueva York. Fui uno entre 1.000 aspirantes en el mundo latino. Había una chica de Puerto Rico y yo, fuimos los dos premiados a nivel latinoamericano, por decirlo así. Ella era norteamericana realmente. Posteriormente me gané otra beca para estudiar en Europa. En el Instituto Pasteur estuve parte de mi programa y luego también en la Universidad de Pavía. Posteriormente regresé a Boston, en donde fui investigador científico en la Universidad de Boston. Allí trabajé con Charles Cantor, que fue la persona que decidió crear el proyecto del genoma humano junto con James Watson. Y a James Watson también lo conocí muy bien en Cold Spring Harbor, que él era el director en ese entonces, así que desayunaba con él y tenía cenas con él y discutía los proyectos de investigación con James Watson, el co-descubridor de la estructura del ADN y premio Nobel. Allí también en la Universidad de Boston trabajé con James Collins, que fue el que ganó el premio MacArthur de los genios en los Estados Unidos, fue mi supervisor directo. Posteriormente yo hablé con Charles Carton y con Jim Collins, y yo les dije, bueno, la ciencia es muy bonita, a mí me gusta la ciencia, pero yo lo que estoy observando aquí es que la ciencia está muy ligada a lo que son los negocios. Es decir, que la ciencia, existe la ciencia pura, pero también existe una ciencia que está controlada por el mercado bursátil. Eso a mí me interesa y me llama la atención porque yo pienso que eso nos afecta la vida de cada persona. Así que solicité admisión a un programa muy bonito de negocios internacionales en la Fletcher School of Law and Diplomacy. Me aceptaron, ese programa me permitió estudiar en Harvard, también en la Escuela Kennedy de Políticas Públicas, también la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, hacer parte de mi educación y mis estudios allí. Y me permitió también estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde me enfoqué en la Sloan School of Management con Fiona Murray, donde se me permitió entender a fondo todo lo que era el negocio de la industria farmacéutica. Yo para eso solicité una beca Panamá de la OEA, y le voy a decir esto, para mis estudios yo solicité becas del CENACYT, no me las dieron 2 veces. Solicité becas de la OEA y aquí en Panamá escondieron mis documentos en la institución del IFARU. Cuando yo fui a ver si había resultado, porque tenía credenciales excelentes, y por política no me la dieron, escondieron mis papeles, nunca los entregaron. Cuando yo pregunté al licenciado Kastulovich, que me lo encontré por casualidad en un aeropuerto en Atlanta, eso fue Dios, que me lo puso enfrente de mí. Él empezó a hablar de la OEA, y mire, yo tengo este problema, me voy para Panamá porque mis papeles no aparecen. No aparecen. ¿Qué sucede? Que entonces él aceleró el proceso e hizo que llegaran a Washington D.C., pero ya era muy tarde. Pero Dios le tiene a uno un plan, así que eventualmente la persona a quien se le dio esa beca fracasó, y un día de repente me llaman de la OEA en Washington D.C. que la beca estaba lista para mí, y fue eso lo que me permitió, yo estando en Boston, obviamente, donde he estado desde 1999, donde me permitió entonces estudiar a fondo todo lo que fue la industria farmacéutica para publicar mis estudios, que lo he publicado tanto en la parte de genética como en la parte de los sistemas de salud. Los he publicado en las mejores revistas científicas del mundo, incluyendo Nature, y en las editoriales como Wiley y Elsevier. Así que, como le dice, no soy Micho de Monte. Eso.
porque es algo importante, Ibis, porque eso es talento. Pues nosotros hemos tenido permanentemente, bueno, gente que ha triunfado y en la ciencia en Estados Unidos, como el doctor Guy de la Rosa, como la doctora Marta Illueca. Hoy te tenemos a ti. Y alguien dijo que el COVID, este filósofo coreano-alemán, que esto está demostrando, el COVID es un espejo que nos está reflejando la sociedad que nosotros tenemos. Es decir, somos un país que hoy, por ejemplo, habíamos empezado nuestro programa hablando del foco que se ha convertido Santiago de Veraguas y ha salido pues la desigualdad social, ha salido las enfermedades endémicas que tiene ese área debido a la pobreza y su frontera con la comarca Nave. Es decir, este virus lo único que está reflejando es con las sociedades entre peor están, más las ha atacado el virus por su vulnerabilidad. Bueno, y recuérdese, Fernando, que yo soy veragüense. Sí, por eso te lo Pero pregunto. el foco verdaderamente lo tienen allá al lado de la presidencia y de la asamblea. Es decir, así que, como estoy diciendo, Veraguas es verdad que sinceramente hemos bajado en la escala. Estábamos en las primeras posiciones al principio, ahora estamos en la 6ª posición. O sea que estamos mal, pero no estamos tan mal como se está en la provincia de Panamá y de Panamá Oeste, ¿verdad? Con más recursos. Y también, esa es la pregunta, ahí vamos al tema, y si nos tenemos que ahondar en esto, nos ahondamos, ¿eh? Sí. El tema de desigualdad social se ve en todo el país. Sí, Aquí bueno. en la provincia de Veragua, esto es algo sí, que es un punto importante. Aquí en la provincia de Veragua se ve esa desigualdad, ha estado presente siempre. Pero hay que entender también que nuestra población siempre ha sido una población rural, ha sido una cultura campesina en el sentido positivo de la palabra, ¿eh? Entonces, cuando se da una situación así en la que, por ejemplo, el Chicho Fábrega nunca ha contado con los insumos suficientes para poder hacerle frente a las necesidades de la población. Cuando vivimos en un país que toda la vida, no desde ahora, Sí, ha discriminado socialmente y quizás hasta étnicamente a los diferentes grupos como los de las comarcas, por ejemplo, los grupos más vulnerables en los barrios populosos sí. de Panamá, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a esperar. Entonces, recientemente yo publiqué un artículo que salió hace unos días en Inglaterra, haciendo un análisis de la pandemia y las soluciones a la pandemia, donde presenta un modelo que ya se está utilizando en todo el mundo para crear la vacuna. Es que yo te digo esto, Ibis, y perdona que te disculpe, la verdad. que te interrumpa, y quiero hacer este paréntesis. ¿Y por qué yo te digo Veraguas? Porque, es decir, uno mira lo que ha pasado en Veraguas, lo que ha pasado en Los Santos, lo que ha pasado en Herrera y Coclé, y uno se da cuenta de que, a pesar de que uno piense, bueno, esa imagen bucólica de que estas provincias centrales son las provincias campesinas, ¿por qué el ataque ha sido más fuerte en Veraguas? Es decir, bueno, el ataque no ha sido más fuerte en Veraguas, ahora está Chiriquí. Lo que te digo es por qué, es decir, Herrera y Los Santos tienen tal vez una amalgama social mucho más estrecha que la que tiene Veraguas, donde pareciera que hay una diferencia social muy marcada y muy amplia. No, yo pienso, en parte es cierto, pero la otra parte lo siguiente. Recuérdense que hay un cordón de la Interamericana. Ajá. Que va desde Panamá hasta Costa Rica, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Todo tiene que pasar por Veraguas, cosas que no sucede en Herrera y Los Santos, que han hecho un trabajo, por cierto, fantástico en el control de esto, y se les felicita. Pero en el caso de Veraguas hay dos factores, aparte del que usted menciona de la desigualdad social, y es que la Interamericana actúa como un cordón que divide la provincia en dos. Todo pasa por aquí. Sí. Por otra parte, también tenemos el tema de la producción, por ejemplo, el empaque de alimentos, las carnes, también están los pollos, la producción agrícola y la alimentación que se le ha estado enviando al país sale empacada desde Veraguas, ¿verdad? Tenemos Avícola Grecia, tenemos los molinos, tenemos un montón de diferentes actividades industriales de ese tipo que son, como por decirlo así, exportadas de la provincia de Veraguas al resto de la nación. Entonces ello ha requerido el trabajo de muchos veragüenses que se han tenido que mover para poder entonces llevar sustento a todas las familias panameñas e incluso sus propias familias. Claro. Por otra parte, tenemos que reconocer que
Otros factores que hay que estudiar un poquito más a fondo, a ver si la cuaresma tuvo algún impacto. La cuarentena. No, la cuarentena no, la cuaresma. La cuaresma. Es decir, cuando las celebraciones de la Iglesia Católica. Ajá. Porque recuérdese que la atalaya es punto de peregrinaje. Entonces, claro, sí hubo algunos casos, sí, apenas se salió la noticia de la pandemia. Entonces, es multifactorial la situación en Veraguas, por ponerlo así. Pero asimismo, también como Veraguas reportó al principio elevados casos. Por ejemplo, Soná fue prácticamente una persona que pues, se contagió a través de un viaje al exterior, si tengo bien entendido. Sí. Pues así pues pasa con este tipo de pandemias. Pero lo que has dicho, y volviendo a lo del artículo, el artículo comienza que este virus es el virus de la verdad, para darle un mayor apoyo a su argumento. Este es el virus de la verdad. ¿Por qué? Porque ha demostrado que muchos países, incluso países industrializados, riquísimos, han tenido pie y piernas de barro por no poder contener la crisis y sinceramente por no poderle hacer frente como se esperaba. Así es. Por último, ¿por qué crees que ha sido ese ataque tan fuerte de este virus en los Estados Unidos? Falta de primero que nada, mire, le voy a dar la razón. Cuando sale vamos a hacer un retroceso. China dice a la OMS el 31 de diciembre, tenemos 44 pacientes que tienen este tipo de sintomatología que parece neumonía. El 2 de enero, la OMS lanza la alerta a nivel nacional, pero también informa a la OMS en Ginebra, en Suiza. ¿Qué pasa? Luego de eso, había norteamericanos, y había un norteamericano presente precisamente en la ciudad de Wuhan, que es uno de los centros económicos más importantes de China. Claro. Él regresa a los Estados Unidos. Cuando él regresa a los Estados Unidos, él presenta los síntomas, pero en este momento nadie realmente sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Luego, entonces, eso se va propagando en los Estados Unidos. El presidente Trump no toma esto en serio. Y como arguía yo en ese libro sobre la crisis mundial de los sistemas de salud, la razón por la cual esto iba a afectar al mundo de esta forma, eso lo decía en 2011, es porque los países ricos piensan, esos problemas son problemas del gueto del mundo, de los países subdesarrollados, de los países tropicales, de por allá, de África, de Panamá, de por allá, de ese monte. Pero eso nunca nos va a afectar a nosotros porque nosotros tenemos la mejor ciencia, la mejor infraestructura, la mejor mentalidad y somos la gente más inteligente del mundo, del planeta, del universo. Entonces, eso creó un sentido de confianza engañoso. No, es verdad, le digo, las cosas que yo he visto me han dejado siempre horrorizado. Creó un sentido de confianza, entonces ellos pensaban, bueno, en tal caso la OMS va a hacer frente. Claro. Entonces, en tal caso el presidente va a hacer frente. El NIH, los Institutos Nacionales de la Salud, con quienes me mantengo en comunicación a lo largo de todo este tiempo, pensó la población, tenemos el NIH, tenemos el CDC. Mire, con el CDC, ¿qué fue lo que pasó? Crearon un tipo de pruebas y fracasaron. Fallaron. Entonces, algo que era tan importante. Entonces, todo eso ha sucedido en diferentes partes del mundo en los que esta gente pensó que el virus nunca les iba a llegar, bajaron la guardia, no le dieron importancia. Y entonces allí, y Estados Unidos es un país que está abierto a todo el mundo entra, sale y entra de los Estados Unidos, pues sí, y desgraciadamente, no sé, y todavía mucha gente todavía no cree ni en el virus ni en las vacunas, que es lo más triste. Así es.